La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la última jornada del 11º simposio de la Fundación Vacunar, así que les agradecemos la compañía y que nos hayan también estado junto con nosotros todos estos días desde el lunes. Hoy vamos a tener un simposio organizado por Sanofi Pasteur, a quien agradecemos su participación nuevamente este año, que se ha denominado Desafíos en Vacunas. Para este simposio contamos con dos disertantes muy prestigiosos que ahora yo los voy a presentar, pero antes de esto quería recordarles tres aspectos que tienen que ver con cuestiones del simposio en sí. Una es, si ustedes quieren tener el certificado, tienen que ingresar a la pestaña, que es la pestaña de clausura, y ahí completar una encuesta. Luego de completar la encuesta van a poder bajar el certificado. El segundo aspecto es que no se olviden de hacer las preguntas que tengan. Todo lo que les vaya surgiendo durante las presentaciones, háganlo a través del foro. Ustedes ahí le ponen el título a la pregunta y después desarrollan la pregunta. Y por último, ya están disponibles los videos de los días previos para que los puedan ver en forma asincrónica. Así que bueno, todos esos aspectos ténganlos en cuenta porque es muy importante, no solo estos días de simposio, sino seguir aprovechándolo después de que terminó, revisando, inclusive volviendo a ver videos de presentaciones que a ustedes les hayan parecido de interés. Entonces, para volver a la jornada de hoy, al simposio satélite de Sanofi Pasteur sobre desafíos en vacunas, tengo el gran honor de, como dije antes, de presentar a dos prestigiosos disertantes, a la doctora Silvia González Ayala y al doctor Norberto Gigno. En primer lugar, la doctora Silvia González Ayala nos va a hablar de infecciones respiratorias prevenibles por vacunas. La doctora Silvia González Ayala no quiere que yo la presente en forma completa, pero yo lo voy a hacer un poco contradiciéndola a ella, porque la verdad que lo merece. Es doctora en medicina, es especialista en enfermedades infecciosas e infectología pediátrica, consultora de enfermedades infecciosas del Hospital de Niños Superiora Sor María Durovica de La Plata, es profesora titular de infectología de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora titular de infecciones en perinatología de la UNALP, es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacuna, que es la CONASEVA, y además es secretaria de la Comisión Nacional para la Documentación y Verificación de la Eliminación de la Circulación Autóctona de los virus de sarampión y rubiola y del síndrome de rubiola congénita en Argentina y en las Américas. Así que es un honor contar con la presentación de Silvia, así que le pedimos por favor que inicie su presentación. Gracias.
Buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores del 11 Simposio de la Fundación Vacunar y a las autoridades del laboratorio Sanofi en Argentina. El tema que nos han asignado es prevención de las infecciones respiratorias. Soy Silvia González Ayala, especialista en enfermedades infecciosas. No tengo ningún conflicto de interés con el tema que vamos a desarrollar y lo haremos con la siguiente agenda. Introducción, la referencia a tos convulsa, a gripe, con un comentario final. Como todos sabemos, las infecciones respiratorias son la primera causa de enfermedad y muerte tanto a nivel mundial como en el nivel local. Las infecciones respiratorias son endémicas, algunas tienen características epidémicas y hay otras que tienen potencial pandémico. Las infecciones respiratorias prevenibles por vacunación son las causadas por los virus influenza y el SARS-CoV-2, y entre las bacterias, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y Corynebacterium diphtheriae. Nos vamos a focalizar, como referíamos en la agenda, a tos convulsa y a influenza. La tos convulsa, pertussis o coqueluche es causada por Bordetella pertussis, que es la prevenible por vacunación, pero también por Bordetella parapertussis. En los estudios realizados en nuestro medio, hasta el 10% de los cuadros de pertussis han sido producidas por Bordetella parapertussis. El género Bordetella son cocos bacilos gram negativos, inmóviles, aerobios, que requieren para su desarrollo medios especiales como son Bordetella Yangú y Reagan-Lock. Bordetella pertussis se caracteriza por producir exotoxinas que tienen capacidad inmunogénica, y esto es muy importante porque constituyen la base de las vacunas acelulares, y nos interesan en particular toxina pertussis, hemaglutinina filamentosa, los aglutinógenos de Fimbria y la pertactina. Los otros son adenilciclasa, la citotoxina traqueal y la toxina dermonecrótica. La tos convulsa tiene distribución mundial. Los picos de frecuencia ocurren cada 2 a 5 años, pero con mayor frecuencia cada 3 o 4 años, y de acuerdo a los estimados de la Organización Mundial de la Salud, se producen cada año 24 millones de casos de tos convulsa y 160.700 muertes. La letalidad por pertussis está concentrada en los menores de 1 año, en los que la letalidad alcanza el 4%. La tos convulsa es una enfermedad prevenible por vacunación. Las vacunas combinadas con el componente pertussis de células enteras se utilizan desde el año 1964, estamos hablando de nuestro país. En ese año se comenzó a utilizar la vacuna triple bacteriana, la DPT, en una serie primaria a los 2, 4 y 6 meses y el refuerzo a los 18 meses. En el año 84 se incorporó un segundo refuerzo al ingreso escolar. A partir del año 2009 se incorpora un tercer refuerzo, pero ya con vacuna triple bacteriana acelular a los 11 años y en nuestro país como única dosis en la vida. En este año 2009 también se incorpora la vacuna triple bacteriana acelular para los trabajadores de salud que desempeñen sus tareas en contacto con menores de 1 año.
y en el año 2012 se incorpora la vacuna triple bacteriana con pertussis acelular para las embarazadas a partir de las 20 semanas de edad gestacional. O sea que esta es la reseña del uso de las vacunas con componente pertussis en Argentina. Las vacunas triple bacterianas con pertussis acelular, hay 2 vacunas disponibles en nuestro medio de diferentes laboratorios productores y que con respecto al componente pertussis hay una que tiene 3 componentes, que es la marca registrada Bustrich del laboratorio GlaxoSmithKline, que tiene los componentes toxoide pertussis, hemaglutinina filamentosa, hipertactina y toxoide diftérico y toxoide tetánico. Mientras que la otra vacuna, que es la marca registrada Adacel de laboratorios Sanofi, tiene, además del toxoide pertussis, la hemaglutinina filamentosa y la pertactina, en su constitución los antígenos de Fimbria 2 y 3. Estas vacunas se pueden utilizar en forma indistinta, de hecho nuestro país adquiere aproximadamente por cantidades iguales una y otra, y son intercambiables. Esto vale la pena destacarlo, porque como la vacuna triple bacteriana con pertussis acelular se administra en cada embarazo, independientemente del periodo intergesta, puede ocurrir que en un embarazo reciba una y en el siguiente embarazo la otra vacuna. La estrategia de vacunación en la gestante se fundamenta en la necesidad de protección del recién nacido durante los primeros meses de vida. Y si se compara la transferencia de anticuerpos contra toxina pertussis, hemaglutinina filamentosa, pertactina y antígenos de Fimbria 2 y 3, por supuesto que el pasaje al producto es mucho mayor en el caso de las madres vacunadas, y esto es notorio para el toxoide pertussis con una P estadísticamente significativa. Y las madres vacunadas durante su embarazo con la triple bacteriana con pertussis acelular se caracterizan porque sus recién nacidos van a tener anticuerpos contra toxoide pertussis en una cantidad 16 veces mayor, contra la hemaglutinina filamentosa este aumento es de 70 veces, contra pertactina de 311 veces, y contra los antígenos de Fimbria 2 y 3, 1107 veces. O sea, que el beneficio de vacunación de la gestante para ese recién nacido lactante está perfectamente demostrado. Es evitar la enfermedad, y evitar la enfermedad grave en esos recién nacidos y lactantes. En nuestro país, las vacunas combinadas con componente pertussis se utilizaron de distinta forma. Hacíamos referencia a la incorporación de la triple bacteriana en la serie primaria desde el año 1964, lo mismo que en los refuerzos, y esta vacuna triple bacteriana con componente pertussis de células enteras, se utilizó hasta el año 1999. A partir del año 1999, y con el fin de evitar un inyectable más, comenzó a utilizarse la vacuna cuádruple bacteriana, difteria, tétanos, pertussis de células enteras con conjugada de Haemophilus influenza B. Esta vacuna cuádruple bacteriana se utilizó en serie primaria y refuerzos hasta el año 2009. A partir del año 2009 y en la actualidad se utiliza la vacuna quíntuple, conocida en algunos medios como pentavalente, lo cual es una denominación incorrecta, es vacuna quíntuple, y es la que
tenemos en uso desde el año 2009. La otra vacuna combinada, que es la vacuna sextuple, que es difteria, tétanos, pertussis acelular, conjugada de Haemophilus influenza B, hepatitis B y antipoliomielítica inactivada trivalente, en nuestro país se utiliza exclusivamente para prematuros menores de 37 semanas de edad gestacional o menos de 1.500 gramos de peso desde el año 2013. Y es esta vacuna sextuple con componente pertussis A celular la que debe considerarse para su inclusión en el calendario nacional, tal como han hecho otros países de la subregión latinoamericana. Las coberturas vacunales en el periodo 1998-2011 son las que se presentan en esta imagen. Noten ustedes que las coberturas con primera dosis han estado en un rango del 81% al 98%. Pero las coberturas con el primer refuerzo, es decir, la dosis en el segundo año de vida, en general está alrededor del 80%. Pero tuvimos los años de crisis de fin de los 90 y comienzos de este siglo XXI, en que las coberturas con el primer refuerzo en el segundo año de vida estuvieron en promedio en el 65%. Ese primer refuerzo es fundamental para asegurar la inmunidad para cualquiera de los constituyentes de la vacuna triple bacteriana. Y ya a partir del 99 dijimos que se utilizó la vacuna cuádruple bacteriana, por lo cual el refuerzo para Haemophilus influenza B también es central para asegurar la inmunidad contra esta enfermedad invasiva. Lo que nos ocurrió en la historia de la enfermedad es lo que se representa en esta imagen. Tenemos los casos notificados de tos convulsa desde el año 1979 hasta el 2013. Dijimos que se incorporó la dosis de refuerzo al ingreso escolar, o sea, entre los 5 o 6 años en el año 84. Esto fue una lección aprendida por las características de esta epidemia que estaba en curso. Disminuyó el número de casos, tuvimos un ascenso otra vez 1987-88, una muy importante reducción de casos y el incremento sostenido a partir del año 2000 que nos llevó a la situación crítica en los años 2011 y 2012 por la intensidad de la epidemia de tos convulsa. Y es en este contexto en que se incorpora la vacunación de la gestante. Habíamos referido que la vacunación a los 11 años con esa dosis única de nuestro calendario con la triple bacteriana con pertussis acelular se inició en el año 2009, pero pese a que la vacunación a los 11 años está establecida en nuestro calendario desde el año 2003, todavía no está incorporado en las familias y la comunidad la vacunación del adolescente. Recién a partir de la incorporación de la vacuna contra el virus papiloma humano, esto comenzó a funcionar mejor, la vacunación a los 11 años. Y tenemos la serie con las coberturas vacunales del 2009 al 2019, en color violeta, lo que corresponde a la vacuna quíntuple, y observamos lo mismo que estaba referido para el periodo anterior, que las coberturas están en alrededor del 85-87%. Acá estamos hablando de terceras dosis,
con una caída para estabilizarse alrededor del 80% en el año 2019. Es decir, ya venían en caída las coberturas. ¿Y qué es lo que nos ocurrió? En el 2020, el inicio de la pandemia de la COVID, con el confinamiento social, la no prestación de todos los servicios en el sistema de salud, y las coberturas disminuyeron. Pasamos en el año 2019 de un 83% a las coberturas en el año 2020, con la vacuna quíntuple a un 74%. Acá cuando hablamos de las terceras dosis, es decir, las vacunas en el menor de un año. Y cuando observamos lo que ocurre con la dosis de refuerzo en el segundo año de vida, esa dosis que se administra entre los 15 y los 18 meses, en el año 2018 la cobertura era del 80%, en el 2019 del 72%, y en el 2020 cayó al 68%. Atención con esto, porque hay que hacer un trabajo muy intenso de recuperación de coberturas con todas las vacunas. La utilización de las vacunas combinadas, aquí nos estamos refiriendo a las vacunas combinadas con el componente pertussis, tiene consideraciones que varían. En el caso de la población objetivo, si nos referimos a los niños y los lactantes, ¿esto qué significa? Menor número de inyecciones, menor número de consultas por vacunación con respecto a los padres y cuidadores. También esto significa ahorro de tiempo, de dinero a propósito de las consultas, y también evitan esa situación de estrés por las numerosas inyecciones. O sea que hay una situación de confort tanto en el vacunado como en los padres o cuidadores que llevan esos niños al acto de la vacunación. En lo que tiene que ver con el personal de salud, la utilización de las vacunas combinadas significa una reducción de la tarea, menos actividad administrativa en lo que tiene que ver con el registro, también la manipulación de las dosis, y también la disminución de la posibilidad de un accidente punzante. Y con respecto a salud pública, si bien inicialmente el costo por unidad de la vacuna puede ser más elevado, que es lo que habitualmente ocurre, es muy importante la reducción en los costos de logística, que tienen que ver desde el transporte, el almacenamiento, en las cámaras frías y en las heladeras, porque hay mucho menor volumen que con los componentes por separados. Y los desafíos que presentan las vacunas combinadas es la no interferencia entre los distintos antígenos, el tiempo de desarrollo y de producción, la vigilancia de los efectos adversos y el desafío global, que significa lograr y mantener coberturas iguales o mayores al 90%. No nos olvidemos que si nos enfocamos en la vacuna sextuple con pertussis A celular, tiene incorporado el componente antipoliomielítico, y deberíamos lograr, por ser una enfermedad eliminada y en vías de erradicación, la poliomielitis, lograr coberturas iguales o mayores al 95%. Las ventajas de las vacunas combinadas
con pertussis A celular es que reducen notablemente la reactogenicidad. 3 veces menos reactogenicidad global comparada con las vacunas de pertussis de células enteras, que dan fiebre más alta, con 4 veces más frecuente, lo mismo, 9 veces más frecuente, perdón, 4 veces más intenso y frecuente el dolor local, y 1,3 veces más somnolencia para las vacunas con componente pertussis de células enteras. Y las vacunas combinadas con pertussis acelular no son iguales. Ya hemos revisado lo relacionado con los antígenos de pertussis que contiene. También puede haber diferencias en la producción del componente de hepatitis B, lo mismo que la conjugación en el caso de Haemophilus influenza B, y también diferencias en la presentación si es una vacuna líquida o liofilizada, lo cual implica un paso porque hay que diluirla y dejarla lista para la aplicación. Con respecto a influenza, son virus RNA de la familia Orthomyxoviridae. Tenemos virus influenza A, B, C y D. Los virus influenza A se caracterizan por tener en su superficie 15 tipos diferentes de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa, lo cual hace que haya 135 combinaciones posibles. Y en el caso de los virus influenza B, hay 2 linajes que son Yamagata y Victoria. El virus influenza a través de la hemaglutinina, que es una región antigénica dominante, es con el cual contacta con la célula huésped, que son las células epiteliales de la vía respiratoria, que tienen receptores que son el SI-alfa, 2,6-gal en el caso de las células humanas, y con este receptor CIA-alfa 2,6-gal terminal, que es diferente, y esto lo citamos porque tiene importancia en la producción de las vacunas en huevos embrionados. ¿Por qué? Porque las células aviares tienen receptores diferentes, y ese virus humano en el huevo embrionario tiene que adaptarse para crecer. Esto lo señalamos porque es lo que explica lo que ha ocurrido en algunos años con la dificultad, la lentitud en la producción de las vacunas que corresponden a esa temporada y que ha resultado con el inicio más tardío por la disponibilidad del insumo de la vacunación antigripal. Estas glicoproteínas de superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa, sufren cambios. Todos sabemos que el reservorio más importante de los virus influenza está constituido por los animales, tanto los mamíferos como las aves, es decir, que el reservorio más importante es extrahumano, y ocurren los cambios menores que se limitan a cambios en uno o más aminoácidos y que ocurren en todos los años, y son los determinantes de las epidemias que se producen cada año. Diferente es cuando ocurren los cambios mayores o significativos, que en esta situación se trata de un cambio repentino de los genes de la hemaglutinina y o de la neuraminidasa, que van a resultar en la emergencia de un virus nuevo para la población, y por lo tanto no hay inmunidad en la población para este nuevo agente causal.
Cuando se producen los cambios mayores o significativos, ocurren las pandemias. El intervalo interpandémico oscila de 10 a 40 años. La última pandemia, recordamos que la tuvimos en el año 2009, por eso el alerta de preparación para la próxima pandemia del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud. Pero la próxima pandemia no fue por influenza, sino por la que está en curso, por un nuevo patógeno emergente, el SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud ha categorizado al mundo, y en esto coinciden los colores, por zonas de transmisión, en la cual hay el mismo patrón de transmisión y los virus circulantes. De influenza se producen hasta 1.000 millones de casos por año, de los cuales entre 3 y 5 millones son casos graves. La internación por influenza, la mayor parte, entre el 50 y el 70%, es por internación de los adultos mayores, y los virus influenza causan entre 290.000 y 650.000 muertes por año. Los niños y los adolescentes tienen un rol muy importante como transmisores, especialmente los niños, que pueden ser excretores prolongados de virus influenza. Si ese niño que padeció gripe se curó, la superó, reinicia sus actividades escolares de socialización y sigue siendo un excretor de virus influenza. El riesgo de la enfermedad grave producida por los virus influenza es en los adultos, poniendo como punto de corte los mayores de 50 años, en las gestantes, todas las personas con enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, hepáticas, renales, y todas las personas con algún tipo de inmunocompromiso, sea congénito o sea adquirido por enfermedades metabólicas, por infecciones, por tratamientos como corticoides prolongados, anticuerpos monoclonales, etc. Y los niños también tienen riesgo de enfermedad y de enfermedad grave y su impacto como transmisores. La transmisión de los virus de la gripe desde una persona infectada es que una persona infectada con virus influenza contagia 1 o 2. La tasa de ataque de la influenza estacional varía entre el 5 y el 15%, y para la influenza pandémica entre 22 y 33%. Lo que ocurre con influenza es lo que se observa también en otras enfermedades infecciosas, que es el fenómeno del témpano. Solo estamos viendo lo que está en la superficie, que son los casos con sospecha clínica, que en nuestro medio es la enfermedad tipo influenza, y que además se notifica. En general, las personas conocen la gripe, engloban como gripe a una variedad de cuadros que no corresponden a gripe, es decir, cualquier resfrío, cualquier catarro, y dice, tengo gripe, estoy engripado, y por lo tanto lo consideran como una situación transitoria, benigna, y para la cual no es necesario vacunarse. El cuadro de influenza o gripe, sabemos muy bien que es fiebre sostenida, igual o mayor a 38 grados y medio, la cefalea de predominio frontal, el dolor retroocular, las mialgias, el compromiso de la vía respiratoria con la rinitis y la tos. Con esto de minimizar las características clínicas de la influenza y de la importancia de la vacunación, ¿qué nos ocurre? Esto tiene consecuencias médicas, sociales y
económicas de la enfermedad, el impacto de las complicaciones que pueden llevar a la muerte de las personas, sobre todo aquellas con factores de riesgo, y es poco conocido la importancia que tiene gripe en el devenir de condiciones crónicas, es decir, las agrava en las personas con enfermedad respiratoria, cardíaca, renal crónica, en los diabéticos. Influenza causa miocarditis, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio. Y también, a propósito de los casos de influenza, que hay un sobreuso de antibióticos y se genera el fenómeno de la resistencia microbiana. En nuestro país, la epidemiología de la enfermedad tipo influenza para el periodo 2014 y este año hasta la semana epidemiológica 28 es lo que observamos. Estamos hablando siempre de los casos notificados. Noten ustedes la disminución del número de casos notificados como ETI en el año 2020, ya año pandémico, y cómo estamos hasta la semana epidemiológica 28 de este año. La incidencia acumulada de enfermedad tipo influenza tiene un rango de 1.800 por 100.000 en el año 2016 en esta serie y de 400 por 100.000 hasta la semana epidemiológica 28 de este año. Con respecto a la constitución de las vacunas contra la gripe, desde su utilización sistemática a partir del año 68-70, se inició con la vacuna bivalente. A partir de 1978 se utilizaron vacunas trivalentes con la característica que conocemos, que se va modificando de acuerdo a las características de los cambios que ocurren en los virus influenza, y a partir del año 2015 se dispone de vacunas tetravalentes. En los 90 comenzaron a distinguirse los linajes de B, Yamagata y Victoria. En lo relacionado con el proceso para la producción de vacunas influenza, los aislamientos clínicos, en general, por lo menos en nuestro medio, se remiten las muestras de secreción respiratoria obtenidas por hisopado nasofaringeo de los pacientes graves, en general muestras de pacientes en unidades de cuidados intensivos o cuidados intermedios, y también de la red de puestos centinelas del primer nivel de atención para la vigilancia de la enfermedad tipo influenza. Para el caso del desarrollo de las vacunas para el hemisferio sur, hecho que ocurre desde 1999, se reúnen cada mes de septiembre en la sede de la Organización Mundial de la Salud los referentes de los laboratorios nacionales de vigilancia de la circulación de los virus influenza. En el caso nuestro es la doctora Elsa Baumeister del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán, que además es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia de virus influenza. Allí se cotejan las características de los aislamientos que se han producido y se seleccionan los virus patrón H1N1, H3N2 y de B el linaje predominante, sea Yamagata o Victoria. Una vez que se han seleccionado las cepas, se generan los virus, se inicia el proceso de fabricación. Al día de hoy, la mayoría de las vacunas son producidas todavía en huevos embrionados, aunque esto va en un proceso de renovación a las vacunas celulares,
y se logra finalmente las vacunas. ¿Qué puede pasar? Que haya incompatibilidad antigénica de las vacunas, que el virus vacunal no sea coincidente con el virus circulante. Esto nos ha pasado en varios años, que el vacunado se enferma. ¿Por qué? Porque fue infectado por un virus no coincidente con los incluidos en la vacuna. Es que no parean, no son similares. Puede ocurrir también que se haya realizado una selección incorrecta de los virus a incluir en las vacunas, que haya dificultad, lo referimos, para generar los virus candidatos a las vacunas, y también puede haber dificultades en la adaptación de esa cepa humana al desarrollo en los huevos embrionados, en las células aviarias. Los tipos de vacuna para influenza son los de subunidad viral, los de virus partido o split, las vacunas con adyuvante, que el que tiene licencia de uso es el MF59, que en nuestro país las vacunas con adyuvante las usamos en el 2010, 2011, y que este año nuevamente está disponible para las personas iguales o mayores a 65 años. También hay vacunas con altas dosis de antígeno, contiene 4 veces más dosis de antígeno, y estas vacunas son las que también tienen indicación de uso en los mayores de 65 años. Hay vacuna atenuada nasal, que el rango de edad en el cual se puede utilizar esta vacuna es de 2 a 49 años. Hay vacunas recombinantes, que tienen licencia de uso para las personas iguales o mayores a 18 años. Las vacunas en cultivo celular tienen licencia de uso a partir de los 4 años, y las vacunas con inyector de 18 a 64 años. Estas vacunas, atenuada nasal, recombinante en cultivo celular y con inyector, solamente son producidas con la composición tetravalente, es decir, con los 2 linajes de los virus influenza B, mientras que para las otras preparaciones hay tanto vacuna trivalente como vacuna tetravalente. Recordemos que la vacuna antigripal tiene licencia de uso a partir de los 6 años, 6 meses, perdón, las vacunas trivalentes que tenemos en nuestro medio. A partir de los 6 meses y hasta los 8 años, la primera vez que una persona es vacunada contra la gripe debe recibir 2 dosis separadas por 1 mes de intervalo. Esto es fundamental. Primera vez que un niño entre los 6 meses y los 8 años es vacunado contra la gripe, debe recibir 2 dosis separadas por 1 mes de intervalo. La dosis pediátrica es la que rige desde los 6 hasta los 35 meses y es de 0,25 mililitros. Y a partir de los 3 años ya se utiliza la dosis estándar, que es de 0,5 mililitros. La dosis pediátrica contiene 7,5 microgramos del antígeno de hemaglutinina, mientras que la dosis estándar contiene 15 microgramos del antígeno de hemaglutinina, esto para cada una de las cepas incluidas en la vacuna. La protección conferida es a partir de la segunda semana de administrada, y la situación de excelencia es la vacunación anual en el mes de marzo, idealmente en la primera quincena de marzo, porque sabemos que en nuestro país ya hay circulación de virus influenza durante todo el año, y la circulación se incrementa a partir de la segunda quincena de abril. En nuestro calendario, la vacuna antiinfluenza está destinada a los grupos de riesgo,
en la embarazada y en los niños de los 6 meses a los 2 años, y la vacunación tiene que ser oportuna y lograr altas coberturas antes del inicio del invierno. Personalmente considero que es tardío, se deben lograr altas coberturas en el transcurso del mes de abril, a más tardar primera quincena de mayo. La respuesta del equipo de salud tiene que ser sólida y uniforme, manteniendo las recomendaciones. Todavía, y duele decirlo, tenemos miembros del equipo de salud que se jactan de no vacunarse contra la gripe. Esto es poner en riesgo su propia vida y la de los demás por la transmisión. Las coberturas vacunales contra influenza logradas en nuestro país del año 2012 hasta el 2020, lo tenemos aquí, personal del equipo de salud. Es evidente que no puede haber coberturas del 125%, o sea que aquí es claro que hay problemas de registro o problemas de denominador. Y con respecto a las embarazadas, se modificó el denominador en el año 2018, por eso esta caída. Se están tomando para vacunación antigripal 2 trimestres. Con respecto a la vacunación entre los 6 y los 24 meses, con primeras y segundas dosis, es una tarea que todavía hay que encarar porque tenemos coberturas aceptables con primera dosis, pero son coberturas bajas con la segunda dosis. Y la primera vez, reiteramos, que ese niño se vacuna, necesita las 2 dosis separadas por los 30 días de intervalo. Fíjense, de 6 a 24 meses con segundas dosis, recién los últimos años estamos alrededor del 70%. Y con respecto a las vacunas aplicadas a las personas entre 2 y 64 años con enfermedad de base, con factores de riesgo, esto es lo que ha ocurrido. Acá simplemente se habla de dosis aplicadas, no hay un denominador fehaciente, y lo que se observa, esto es el efecto ya pandemia COVID, un incremento en la vacunación, en el número de dosis aplicadas en el año 2020, y lo mismo observen el salto en el año 2020, primer año pandémico, para los mayores de 65 años. Fue el récord, casi 2,5 millones de dosis aplicadas. Cada año la Autoridad Sanitaria Nacional produce los lineamientos para la vacunación antigripal. Vemos la imagen de los lineamientos 2021, la constitución de la vacuna trivalente para el hemisferio sur, componente B, linaje Victoria, y las vacunas que tiene el calendario nacional, la pediátrica, la vacuna de adultos y la vacuna con adyuvante para personas iguales o mayores a 65 años. Las vacunas disponibles de acuerdo a la información brindada por la ANMAT, que es la autoridad regulatoria que va liberando los lotes de vacunas que ingresan al país, son vacunas de distintos laboratorios, Abbott, GlaxoSmithKline, Sanofi y Seqirus, con vacunas tetravalentes, y las vacunas del calendario nacional, que son las vacunas que provee el laboratorio Synergium Biotech, que tiene su planta en la localidad de Garín. Y como comentario, necesitamos mejorar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio para estas 2 enfermedades que nos ocupan
en la presentación, aumentar las coberturas vacunales para todas las vacunas incluidas del calendario, seguir evaluando la efectividad de la vacunación de la gestante para la prevención de la enfermedad en el recién nacido y lactante. A raíz de la disminución de las coberturas, ya tenemos que lamentar en distintas jurisdicciones la presentación de casos confirmados de tos convulsa, y la otra asignatura es considerar el uso de una dosis adicional de triple bacteriana con pertussis acelular en los adultos. Ya habíamos planteado la posibilidad o la necesidad de la consideración de la inclusión de la vacuna sextuple con pertussis acelular al calendario nacional. De esta manera hemos dejado planteados los distintos aspectos de tos convulsa y gripe. Aquí tienen la dirección de contacto y les damos las muchas gracias por la atención y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu excelente disertación. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este simposio. Vamos a abordar un tema complejo. Es justamente cómo abordar a las familias reticentes a la vacunación. Para esto contamos con la participación del doctor Norberto Giglio. Norberto es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue residente, jefe de residentes e instructor de residentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, realizó un fellowship en farmacología pediátrica en el Columbus Children's Hospital de la Ohio State University en los Estados Unidos. Además tiene una maestría en farmacoepidemiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es presidente del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Austral. Es miembro y además tiene la certificación como pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es médico de planta en el área de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es profesor adjunto de epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad Austral y además es miembro de la subcomisión de investigación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que le damos la palabra a Norberto. Gracias. Quiero agradecer a la Fundación Vacunar y al Laboratorio Sanofi Pasteur por haber organizado este evento, haberme convocado, y es un gusto para mí poder estar en esta reunión, y ojalá que cuando termine esta presentación puedan llevarse algunas herramientas para abordar a las familias reticentes a la vacunación. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Norberto Giglio, soy médico de planta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y profesor adjunto de epidemiología de la Universidad Austral. Bueno, estos son mis antecedentes. Y empecemos. Los objetivos de esta charla para mí son poner en perspectiva la problemática de la confianza en las vacunas y cómo contribuye la desinformación y los mitos. Por otro lado, jerarquizar el rol fundamental del profesional de la salud como generador de confianza en las vacunas. Y por último, quizá aquello que tenga más aplicación clínica, ¿no? Brindar herramientas de comunicación frente a familias con reticencia, que desgraciadamente cada vez son más. Bueno, cuando decidí investigar un poco la palabra reticencia, encontré que venía del griego, ¿no? Y en el griego esto es algo parecido a, seguro lo voy a decir mal, pero es atopousisis. Y tiene varias definiciones en la Real Academia Española. La primera, la verdad que es un poco larga y habla de cuestiones que probablemente no incluyan a todas las personas reticentes, que es el efecto de no decir sino en parte, o dar o entender claramente y de ordinario con malicia que se oculta o se calla algo que debería o pudiera decirse. La segunda es interesante, ¿no? Lo mismo, reserva, desconfianza. Pareciera que reticencia y este término son bastante parecidos a lo que nosotros sabemos de que vamos a hablar en esta charla. Y por último, la expresión de un enunciado incompleto, pero que da a entender el sentido de lo que no se dice y a veces es más lo que se calla. Así que yo me quedo con esto, ¿no? Con algo que no sabía, que aprendí trabajando para esta charla. Pero la reticencia a la vacunación o la pérdida de confianza en las vacunas, como dice Heidi Larson,
Es un contexto complejo, no depende de una sola variable, sino de varias. Y si tuviera que hacer una síntesis un poco simplificada de esta cuestión, diría que hay algunas cuestiones que son como más importantes, que de alguna forma se van como desagregando en lo que ustedes ven que son estos cuadrados de colores. Así que pensemos que hay un momento donde la reticencia aflora, que tiene que ver con factores contextuales, y si ustedes ven cómo está planteado el factor contextual, la comunicación y los medios son un factor importante desde el punto de vista de la desinformación, de la cual hablaremos más adelante. Hay cuestiones, influencias históricas, políticas, religiosas, culturales, cuestiones geográficas, cuestiones comerciales, que hacen que los contextos puedan variar de un lugar a otro, por lo cual los abordajes no son únicos a lo largo de este fenómeno, que es un fenómeno global. Algunas otras cosas son las influencias individuales y grupales. En general, para un grupo de personas que son los antivacunas, aquellos que la Organización Mundial de la Salud, muchos autores confirmaron que son una pequeña porción de la población, pero prácticamente imposible de convencer de que se vacunen, y lo viví en carne propia en el hospital con una familia que finalmente nunca logré que se pudiera vacunar, aún aplicando alguna de las estrategias de las que vamos a trabajar hoy. Y después está una parte que tiene que ver con la condición humana, pero ya desde un lugar un poco más alejado, como tomando distancia, que son los problemas específicos de la vacuna y la vacunación, la formulación, la cantidad de pinchazos, los costos, los diseños. Todo esto también hace a que las personas puedan o no, digamos, abordar la vacunación cómodos en relación a lo que realmente se necesita, que es la protección individual y la inmunidad de rebaño. Pero este señor que está acá leyó estas cuestiones de los riesgos de las vacunas que se escriben en algunos portales que son realmente poco creíbles, pero él está tranquilo, él cree que no hay ningún peligro, porque si bien no vacunó a su hijo no va a tener ningún problema por la vacuna y no se va a enfermar. No solo no se va a enfermar, sino que tampoco va a necesitar de los demás para vacunarse, porque él no confía en la inmunidad de rebaño, sino que desconfía. Bueno, más allá de la alegoría de los riesgos que está corriendo este hombre por no vacunar a sus hijos y por estar sentado leyendo el diario en el medio de la vía, la verdad que esta cuestión es una cuestión extremadamente preocupante para muchos, digamos, de nosotros que estamos en el campo de la salud y necesitamos fundamentalmente que la vacunación se cumpla. El señor estaba leyendo este libro, esta revista, ¿no? El Guardián de la Salud, las vacunas son peligrosas, nunca deberían ser inyectadas en nadie por ninguna razón. Así que como esto hay un montón de información y vamos a volver, y una vez que se instala la duda, es muy difícil desinstalarla, cuestiones que ojalá tengamos tiempo y podamos trabajar. Pero no solo eso, sino que en algún momento escuchó hablar de lo que fue el mal de Minamata. El mal de Minamata, digamos a mediados y un poco avanzados en el siglo XX, tuvo que ver con la contaminación de mercurio de esta isla, y los habitantes de esta isla pescaban en esos lugares, y su fuente de alimentación más importante tenía que ver con los pescados. Y los pescados estaban contaminados con mercurio, y esto produjo un daño importante desde el punto de vista neurológico y gastrointestinal en muchas de estas personas, por lo cual al día de hoy las agencias internacionales ambientales recuerdan el día de Minamata y por supuesto han descrito lo que se llama el mal de Minamata. Ahora, la cantidad, digamos, de exposición a mercurio que tuvo esta gente sirvió como alerta para poder poner, digamos, en seguridad a un montón de personas que estaban haciendo lo mismo en el mundo, y se logró controlar. Pero la idea del mercurio como un daño neurológico importante hizo que algunas cuestiones de razonamiento por analogía, como diría Bradford Hill, empezaron a circular en otros contextos que tenían poco que ver con el mar de Minamata, sin embargo tenían impacto. Y en el mismo sentido, Andrew Wakefield publica en el Lancet
una serie de casos donde él muestra una hiperplasia linfoide nodular en lo que es el intestino, y por otro lado asociado con trastornos generalizados del desarrollo en chicos. Y él hace toda una presentación, un racional extremadamente interesante, y la verdad que esto aumenta mucho las alertas en aquel momento, con el caso Wakefield, que es muy conocido porque generó una especie de cambio de paradigma a partir de su publicación. Pero claro, el caso Wakefield tuvo mucha importancia, si bien después el autor se tuvo que retractar y tuvo que confesar algunas cuestiones de que había habido fraude en sus investigaciones. Ya la idea de lo que tenía que ver con el mercurio empieza como a instalarse en la comunidad. Y se instala tan fuerte esto porque algunas vacunas contenían, y todavía algunas contienen, timerosal, que es un derivado del mercurio. Es lo que se llama el etilmercurio, que es distinto, digamos, químicamente al metilmercurio que se vio en las intoxicaciones. Pero ya una vez instalado en la comunidad médica, que también se alertó, aparece este fenómeno de caída de coberturas de la vacunación. Y es interesante mirar lo que tiene que ver con los casos, la caída de coberturas en azul y el aumento de casos de sarampión, claramente una relación directa e inversa, donde la caída de coberturas generó el aumento de las enfermedades. Y una vez generado, cuando realmente se encontró la epidemia de casos de sarampión, fíjense cómo la gente vuelve a vacunarse. Pero más allá de eso, es interesante ver cómo las caídas de cobertura desde el 96 hasta más o menos el 2004 siguieron bajando. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una pérdida importante de confianza. Después el alerta por temor al virus y el ascenso fue importante, pero muchos años trabajando para poder desmitificar esta idea de que el timerosal que tienen las vacunas genera trastornos generalizados del desarrollo. Y en ese contexto, de la mano de la doctora Ángela Gentile, cuando yo hace ya casi 20 años era staff del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ella me invitó a participar de un estudio muy importante que tuvo que ver con el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, y fíjense cómo nosotros, en una cohorte de niños, pudimos medir la cantidad de mercurio vinculado al timerosal que tenían las vacunas. Y la verdad que los gráficos están mostrando cómo el pico de mercurio empieza a descender en la primera, digamos, eje de abscisas y ordenadas a la izquierda, cómo eso demuestra que se está eliminando y que aumenta tanto en materia fecal como en orina. Y esto sirvió a ser parte de una carpeta para el gobierno norteamericano en su momento, donde realmente ellos, a través de muchas evidencias de las cuales nosotros pusimos nuestro granito de arena, nos permitió demostrar que el mercurio no se acumulaba, lo que contribuyó desde el punto de vista de las evidencias a seguir pensando que el trastorno del desarrollo tenía poco que ver con este timerosal, o prácticamente nada. Bueno, entonces, si hacemos una línea de tiempo de la caída de coberturas y lo que yo les comentaba antes, fíjense que esto no termina y es un fenómeno global, ¿no? Que el tema de Wakefield en el 98, como ya veníamos diciendo, pero después hay otros fenómenos buenos que están arriba en color verde, que tiene que ver con el control de sarampión en las Américas, que después volvió, la licencia de la vacuna de HPV. Las coberturas de vacunas de triple viral vuelven a la era pre-Wakefield en el año 2012. Se declara libre de polio a un montón de regiones, particularmente en relación a lo que habíamos sido también nosotros muchísimo antes. Pero también hay movimientos grupales, como militantes, digamos, de Pakistán, Japón, frente a una noticia muy agresiva en relación a la vacuna de HPV y riesgo de enfermedades, llega hasta tener que suspender la vacuna de HPV en su país, y lo mismo pasó en India, de alguna manera con algunos alertas que tienen que ver con los países nórdicos,
los fenómenos asociados a lo que fue el alerta de narcolepsia, que finalmente se demostró que no tenía nada que ver con las vacunas, hizo que haya también una caída de cobertura. O sea que, en el fondo, en este periodo, en este largo periodo de casi 16 años, se puede ver cómo hubo cosas interesantes, favorables y cosas desfavorables. Pero hay un hito, hay un hecho que realmente cambia fuertemente la historia a partir del inicio del siglo XXI. Y en ese sentido, Heidi Larson, como Nancy McDowell y tantas otras personas que son líderes de pensamiento en relación a la problemática de lo que tiene que ver con la reticencia a la vacunación, sin tener la más mínima idea de que íbamos a vivir una pandemia de coronavirus, conoció el concepto de pandemia y habló del riesgo pandémico más grande, la misinformación o la información falsa. Y hoy la verdad que hablar de esto no es un delirio, ni es una alucinación, ni nada, es una realidad concreta. La cantidad de información que tenemos es realmente muy difícil de gerenciar. Y Cornella en diciembre del 2000, ya empezando el 2001, fíjense lo que escribe, ¿no? Él habla de infoxicación. Infoxicación es un chiste de catalán, de Cornella, que trabajó en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene una compañía que se llama Infonomía, donde ellos trabajan mucho sobre manejo de información. Pero él rescata este dato, ¿no? Del cual los que tenemos más de 40 largos, por no decir más, conocimos esta historia de una persona que tenía acceso a pocas estaciones de radio, 4 canales de televisión, títulos de revista, la televisión arrancaba al mediodía, y ya en el año 2000, él estimó unos 20 millones de sitios web, 2.400 millones de radio, 18.000 títulos de revista. Hoy debemos estar, pero exponencialmente mucho más arriba de lo que realmente Cornella pensó, y él habló de infoxicación. Y a veces lo que me pasa a mí es que recibo mails, y recibo tantos mails que tardo en contestarlos. Y él había dicho en un artículo, como ustedes ven acá, es cómo sobrevivir a la infoxicación, que en algún momento íbamos a recibir tantos mails o tantas informaciones que al final íbamos a tardar en contestar lo mismo que tardaba una carta por correo. Y si bien no sé si están así, aunque la frase es provocativa e interesante para tomar conciencia, sigo pensando que la cantidad de información que hay prácticamente es imposible de contestar. Pero bueno, como comentaba, hay información buena y hay información mala. Fíjense esta foto, ¿no? Estudios que confirman la relación entre el timerosal y el autismo. Y como esto, tantas cosas. Fíjense, detengan la vacuna, no hay ninguna pandemia. Y parece mentira, ¿no? Y miren lo que es la imagen de este falso galeno y su tremenda jeringa para vacunar, que tiene muy poco que ver con lo que la verdad las compañías farmacéuticas se rompen la cabeza para evitar todo lo que se pueda el número de pinchazos, porque está publicado y sabemos que a los padres no les gusta tanto como a los chicos. Pero fíjense como un mito, y volviendo al mito de Japón, es cómo se genera un mito en relación a la vacuna de HPV, y lo que hizo Heidi Larson en esta publicación es ir siguiendo a través de algunos portales cómo los rumores iban cambiando día a día. Y el rumor salió de Japón, fue y vino en un tiempo realmente extremadamente corto, por lo cual lo que pasa del otro lado del planeta puede ser rápidamente disipado, por lo cual la recomendación en todo esto es que haya una vigilancia de la información y que se pueda contrarrestar rápidamente antes de que se instale, porque se imaginen que en el año 96 y la publicación de Wakefield generó semejante revuelo y tanto impacto en las coberturas y en la confianza en las vacunas, imagínense lo que puede pasar en este, digamos, en este contexto actual si hay alertas. Por eso, Christina Nicholson, que es una periodista de la BBC, promueve un mensaje, digamos, que se llama Todos somos journalists, ¿no? Todos somos periodistas. Y dice que cada uno de nosotros puede trabajar para que la desinformación sea cada vez menos, y invita a la gente a comprometerse frente a la observación de informaciones falsas. La verdad que es una charla muy interesante, y les dejo ahí el link por si ustedes quieren escucharla, porque la verdad vale la pena cómo lo está presentando.
Bueno, pero mucha de esa información que tenemos, son mitos. Y entonces, pero los mitos impactan, porque las personas somos tremendamente vulnerables. Así como los griegos hablaron del mito de Ulises, entre tantos mitos que se pueden conocer, acá tenemos una foto de lo que se pensaba que podía existir cuando nunca había existido en realidad. O no sé. Bueno, entonces vayamos a trabajar un caso, un caso clínico interesante, muy común, porque este señor que está leyendo, que está tan tranquilo, que cree que no corre ningún peligro, se presenta a la consulta con un niño de 2 meses y usted le aclara que deberá recibir vacuna conjugada para neumococos, protección para bordetela, hepatitis B, tétano, difteria, hemófilos influenza, vacuna polio. Y por otro lado, usted agrega que le tendrá que dar las vacunas para rotavirus. Pero la familia argumenta que son muchas vacunas juntas y que esta cantidad de antígenos abrumará el sistema inmunológico de su hijo. Yo creo que esto a todos los pediatras nos ha pasado, son muchos pinchazos, muchos antígenos, ¿qué le puede pasar? Pero Bruce Gelling, que es el director del Instituto Sabin y fue director del programa de vacunación en Estados Unidos durante mucho tiempo, lo resuelve de manera fácil, es una estrategia interesante para desbarrancar este mito. Y él dice en su publicación, las vacunas comprenden solo una pequeña fracción de antígenos. Claro, él está hablando de cuando un recién nacido está, digamos, separado de su mamá, ya está expuesto a un montón de antígenos, colonizaciones bacterianas, y entonces la verdad que el número de antígenos de la vacuna parece realmente ínfimo a lo que implica el impacto antigénico de una persona cuando sale, digamos, del vientre de su mamá. Pero sin embargo, y aún con toda esa información, y parece otra vez cierta analogía con el fenómeno Wakefield, el 23% de los pacientes están de acuerdo con que los niños reciben más vacunas de las que son buenas para ellos. Y al 25% indicó que les preocupaba el sistema inmunológico de sus hijos, que por otro lado piensan que puede debilitarlo. Fíjense cómo la lógica sigue siendo bastante parecida en relación a esto. Entonces, ¿cómo abordar estas cosas? Primero, entender que los seres humanos somos complejos, y en ese sentido los seres humanos no somos procesadores perfectos de información, tenemos emociones, heurística, información previa. Por otro lado, estamos llenos de atajos mentales que son parte de nuestra historia, y los sentimientos de riesgo tienen un impacto más fuerte sobre nuestro comportamiento que el conocimiento. Es decir, que hay una parte racional y una parte emocional, pero fuertemente lo emocional es algo que contribuye a decidir o no cuánto de esto creo que es verdad. Pero en ese sentido, entonces, aparece, digamos, esta cuestión de lo que decíamos, los atajos mentales, los cambios de posición en relación a que lo vacuno o no lo vacuno. También algunos, los que no están 100% convencidos, que son más bien aquellos que dudan o que no tienen confianza, a veces la pasan bastante mal en relación a esta cuestión. Pero uno, por esta cuestión emocional tan fuerte que tenemos los seres humanos, puede quedar, como dice Lewandowski en su libro The Banking the Myth, del que vamos a hablar, puede quedar anclado. Y se queda anclado en ese lugar, por más que le explique y le explique todo el racional de que lo que piensa no es cierto, no lo va a poder lograr. Y yo creo que eso es fácil de entender porque más de uno de nosotros, si no la mayoría, puede quedar anclado en alguna de estas cuestiones, independientemente de todo el background científico que pueda tener. Fíjense, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es 1891, mi pequeño hijo murió cuando tenía solo 2 meses, justo después de haber sido vacunado. Y el señor le dice, qué triste, ¿ya se había bautizado? Sí, pero fue la vacunación, se lo llevó el señor, se lo llevó. Fíjense cómo esto es tan viejo como el hombre. ¿Y por qué eso? ¿Por qué los mitos se sostienen y duran? Primero porque un mito es más atractivo que un artículo científico, no hay ninguna duda, no tengo que explicar nada. Por otro lado, es que cuando se desacredita un mito aparece un vacío en la mente de una persona. Esto es como el fanático de fútbol, ¿no? Se cree que su equipo es el mejor del mundo, el mejor de la liga, y cuando pierde no sabe qué hacer, porque no tiene cómo, porque se le cayó el mito de que era el mejor, y así pasa con tantas cosas que piensan algunas personas en relación a las vacunas. Por eso, para aquellos que están fuertemente fijos en sus puntos de vista, algunos argumentos que uno da pueden generar lo que se llama el backfire o el tiro por la culata,
pueden hacer que no solo no desbarranquen el mito, sino que fortalezcan su posición. Por eso se necesitan de ciertas estrategias, y el mejor enfoque es ser preciso sobre los hechos que se desea comunicar. Muy preciso y con estrategias que vamos a ver más adelante, que son el objetivo principal de esta charla. Lo primero es acortar la brecha entre el conocimiento y la práctica. No podemos explicarle a las familias con un artículo científico lo que implica los beneficios de las vacunas. Tenemos que tratar de acortar eso de la brecha entre el conocimiento y la práctica, porque sabemos que la información y la educación por sí sola no van a cambiar las creencias de estas familias si están fuertemente instaladas. Y nosotros, los profesionales de la salud, somos un factor importante para que las personas puedan cambiar su posición, sobre todo aquellas que dudan, sobre todo aquellas que tienen reticencia. Y fíjense cómo acá hay una serie de artículos que hablan de esto. La verdad que los que hacemos actividad asistencial sabemos que a veces nuestro problema no es la desconfianza, sino la gran confianza que nos tienen, y en contextos, digamos, de epidemias o de algún fenómeno, digamos, que puede generar alguna duda, sabemos la cantidad de mensajes que recibimos, por lo cual el profesional sanitario es un factor importante y tenemos que comprometernos en ese sentido. Bueno, esta es alguna foto de mis colegas, amigos, creo que estos son los que representan un poco a la mayoría de las personas que trabajan todos los días para curar enfermos, y por otro lado es poder ayudar a las personas a entender un poco más los fenómenos de pandemia y de todos los mitos que se generan alrededor de eso y de las vacunas. Bueno, hay evidencia, hay evidencia. Para todas las vacunas la actitud del médico tiene mucha influencia en la decisión de vacunar. Los padres que reciben información de sus médicos tienen menos preocupaciones que si la reciben desde internet o libros. La razón principal por la que los padres pensaban retrasar o rehusar a la vacuna cambiaron de opinión. Así que somos los profesionales de la salud, particularmente los pediatras en el contexto de la vacunación del niño, y lo que es importante es estar actualizado y saber de qué pasan estas cosas, ¿no? Ahí Sang dice, si el médico no está al día, sus pacientes tampoco. Por eso, en esta recomendación que toma, digamos, un grupo de UNICEF junto con la International Pediatric Association, hablan de esto, que son la C, la E y la C. Confiar, escuchar y conversar. La escucha activa impulsa la relación y comprensión. Esto es tan viejo como el hombre, dos personas horizontalizadas y empatizando y tratando de uno entender al otro para ver cómo se pueden solucionar los problemas. La verdad que es una forma y una estrategia de poder acordar tan antigua como el ser humano, como decía antes. La comunicación debe ser una conversación bilateral, y muchas de estas cosas van a funcionar. Nosotros escribimos algo de esto para la Sociedad de Pediatría, hace ya van a ser 3 años. No es fácil tomarse el tiempo para escuchar, pero hay que tratar de hacerlo, hay que generar el clima para que la empatía también fluya. A veces estamos tan apurados, tan tomados por la falta de tiempo, que eso requiere un pequeño stop para prepararse. La empatía es importante, algo de lo que dice el paciente hay que tomarlo como cierto o entender un poco la lógica de por qué lo dice. El tono tiene que ser amigable y aclarar todo aquello que ha sido demostrado científicamente, diferenciando lo que son los rumores. Acuerde riesgos y beneficios, las vacunas salvan vidas, los riesgos de eventos adversos son muy poco frecuentes y, por supuesto, dentro de lo posible, reducir el estrés de los pinchazos. Yo creo que todos los que hacemos atención conocemos estas estrategias porque las venimos trabajando desde hace mucho tiempo, porque somos profesionales de la salud y es parte de nuestra forma de poder cuidar a nuestros pacientes, pero vale la pena un poco repasar de nuevo algunas cuestiones para aplicar a las vacunas. Cuando un mito, digamos, se instala es difícil derribarlo, por eso hay que reemplazarlo con algo. Y la verdad que la esperanza de futuro, de resultados mucho más favorables, es lo que muchas veces ayuda a la gente a comprometerse por esta causa. Y entonces algunos autores hablan de visión compartida, ¿no? Y entonces un futuro por el que la gente esté dispuesta a luchar. Los mensajes más interesantes que se han dado en relación a esto son bien simples. Las vacunas salvan vida y las vidas salvadas son parte del futuro de nuestro mundo.
es importante también hacer hincapié en la inmunidad colectiva. No es que yo cuando me vacuno solamente es para cuidarme a mí, sino a los demás, y si no me vacuno pasa lo mismo. Corro riesgos, pero también corren los demás. Así que este es Robert Chen, que es el director de Brighton Collaboration, a quien tuve el gusto de conocer, y fíjense cómo él recrea este gráfico tan conocido que nos va dando un poco la idea de cómo juega la confianza en las vacunas en la prevención de las enfermedades. Y si hay una alerta o una falsa información, las coberturas van a bajar, y cuando bajan las coberturas, además se pierde la confianza porque la gente no quiere vacunarse, y fíjense cómo en una relación bastante lineal aumentan el número de enfermedades y, por supuesto, fíjense lo que son el número de eventos adversos como extremadamente bajos en relación a los grandes beneficios que tienen las vacunas y los pocos eventos serios que se pueden ver. Bueno, estos son portales para trabajar información cierta, segura, ¿no? Como es el Ministerio de Salud de la Argentina, la Asociación Española de Pediatría, el Centro de Control de Infecciones de Atlanta para Estados Unidos, y de paso, digamos, nuestro curso del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde hablamos ya, digamos, a muchos años sobre lo que es el curso de inmunizaciones, donde también trabajamos fuertemente para poder aclarar aquellas dudas en los foros que las personas toman de su lugar de información habitual. Bueno, para ir terminando y cumpliendo con el tiempo, mis conclusiones para todo este material y aquello que he revisado y leído para traer hoy: la revolución informática ha horizontalizado el acceso al conocimiento, con el riesgo de acceder a información errónea que impacta en los programas de vacunación. Definitivamente hay que empoderar a las personas del lenguaje científico. No digo que aprendan como uno que hace como una carrera, pero sí tienen que tener herramientas para poder entenderlo. La información veraz por sí sola no cambia las creencias. Como decía, no le podemos explicar lo que es el mecanismo de los anticuerpos de manera muy precisa porque se va a aburrir, pero se necesita cambiar creencias y comportamientos. Y ahí la escucha activa y la empatización son herramientas fundamentales. Hay que tenernos confianza porque todos, digamos, los que están por fuera de nuestra propia autocrítica consideran que el profesional de la salud es un generador fundamental en la confianza en las vacunas. Vuelvo sobre lo que es la escucha activa, que fomenta la confianza y abre a las personas a nuevas ideas. Bueno, y en el contexto de pandemia del que venimos, con tantas, digamos, ausentismos en los vacunatorios, las caídas de coberturas, es importante que todo esto también sea parte de un objetivo muy importante para nosotros, que no solo tiene que ver con que las personas no se vacunan, sino alcanzar los niveles de cobertura necesarios para poder generar impacto en la vacunación. Bueno, este es el equipo en el que trabajo yo, en el Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, como ya les dije, hace muchos años. Espero que se lleven algunas herramientas para el día a día en su actividad de consultorio, y les agradezco muchísimo toda la atención. Bueno, muchas gracias, Norberto, por tu excelente también presentación. Creo que es un tema realmente muy importante y que merece mucho tiempo más seguramente, pero bueno, ahora tenemos unos minutos para preguntas, y me gustaría, digamos, ir abordándolas entre los dos, si quieren. Vamos a empezar con Silvia, para hacer en el orden de las presentaciones, que fue de Pertussis. En algún momento, Silvia, vos te acordarás que se introdujo el concepto de protección de capullo, que tuvo, creo que su origen con María Luisa Ávila en Costa Rica, la protección del recién nacido y sus convivientes. Creo que un poco fue eso también el origen de la vacunación en adolescentes en nuestro país, tal vez. ¿Tiene alguna aplicación hoy en día el concepto de vacunación de capullo en pertussis? Sí, tiene aplicación, y de hecho se utiliza en el subsector privado, porque, como bien lo describe su nombre, es la estrategia de proteger indirectamente al recién nacido por la protección de los convivientes. Está vacunada la madre, ¿no es cierto?, hizo la transferencia de anticuerpos a ese recién nacido, pero, por ejemplo, vacunar
al padre o a otros adultos convivientes con una vacuna que no está incluida para estas personas en el calendario nacional, es accesible en el subsector privado, porque de hecho se indica y la tienen que comprar. Existe y se practica, pero con el límite de la accesibilidad económica. Una buena pregunta, porque sigue vigente ese concepto. Muchas gracias, Silvia. Una pregunta para Norberto, así hacemos un poco un ping-pong de distintos temas. ¿Por qué, yo creo que lo explicaste en la presentación, pero por qué circula y se difunde tan rápido la información de aspectos negativos de las vacunas? Vos dijiste que a los seres humanos nos gustan mucho los mitos, ¿tendrá que ver con eso? ¿Pensás que puede haber otros factores? Pero realmente uno ve que esa información circula y se amplifica muy rápidamente. Sí, claro. Lo que pasa es que eso es tan viejo como el hombre, ¿no? Hay una frase que nosotros tenemos, y muchos de los que estudian estos temas, es que una información de peligro va a circular mucho más rápido que un paper. Y esto los medios lo toman, ¿eh? Si miramos la cantidad de mensajes que recibimos en los medios, la mayoría no son buenas noticias en general, son alertas. Y entonces en esa línea se suben también alertas de fuentes que no son extremadamente confiables, pero que van a generar un impacto donde la población va a estar extremadamente alerta. Y entonces eso hace 20, 30 años tenía una velocidad extremadamente lenta con los diarios, que había que escribirlo, que había que imprimirlo, pero hoy eso vuela, y por eso yo creo que es muy difícil. Cualquiera de nosotros sabe lo que cuesta publicar una investigación en una revista científica con revisores, y un tuit tarda 10 segundos en recorrer el mundo. Estamos pero por muerte en ese sentido. Por eso me sumo de nuevo a lo que dice Cristina Nicholson. Todos en cualquier lugar deberíamos, sobre todo los profesionales de la salud, contrarrestar rápidamente ese tipo de información si nos llega a nuestro teléfono o a nuestro computador, a donde sea. Gracias, Norberto. Silvia, hay una pregunta que nos llega, que es si hay estudios de coadministración o de combinación, mejor dicho, de combinación de vacunas de COVID, influenza y alguna otra vacuna más, que creo que ese es un tema que también vos hablaste en tu presentación de vacunas combinadas, si de esto tenés algún dato, algo que comentar. Sí, las últimas noticias son las que brindó el doctor Fernando Pollack respecto a una vacuna para la prevención de las infecciones respiratorias prevalentes, que serían influenza, el SARS-CoV-2 y sincicial respiratorio. De hecho, se va a iniciar un estudio de fase 3 que incluye voluntarios en nuestro país. Y pensando sincicial, porque vuelve la carga de enfermedad, así como está en los lactantes, en los deambuladores, vuelve en los adultos mayores, hecho que en realidad en la práctica clínica es poco conocido. Y a propósito de eso, estamos con una circulación muy importante de virus sincicial respiratorio que durante el año pasado, por el confinamiento, realmente hubo un silencio epidemiológico. Este año, realmente la prevalencia ahora, por lo menos en nuestro medio, es alrededor del 60% sincicial respiratorio. Gracias, Silvia. Norberto, bueno, lo que uno ve es que cuando se genera una noticia falsa acerca de una vacuna, digamos, el daño que se genera dura mucho tiempo, es muy difícil de revertir, y posiblemente en ese periodo, como vos dijiste con la vacuna de sarampión, seguramente hubo muchos casos, miles de casos, inclusive seguramente fallecimientos. O sea que no es menor todo lo que estamos hablando hoy, lo que vos señalaste creo que es muy importante. Ahora, en la práctica, ¿a vos qué porcentaje de los padres en tu consulta son reticentes a las vacunas? Me imagino que no es blanco y negro, sino que habrá distintas graduaciones, algunos que tendrán más dudas, otros menos dudas, pero ¿es muy frecuente esto en la práctica pediátrica habitual? La mayoría de las personas se vacunan. La verdad que la mayoría de las personas, por suerte, en nuestro medio se vacunan,
y en general cualquiera que hace una muestra de su actividad de consultorio, sobre todo los pediatras, ¿no? Tanto como los clínicos, la mayoría responde a lo que el profesional de la salud le indica. Después hay un grupo que son los reticentes, los que tienen miedo a la vacunación, que se arman líos y se dan pierden oportunidades perdidas porque se dan una vacuna en una fecha y después dejan pasar un tiempo largo por las dudas. Como que hay una serie de cosas, pero esas personas finalmente se terminan vacunando. Y ahí es donde los profesionales de la salud, como yo decía en la presentación, jugamos un rol fundamental, porque el 99% de esas personas que tienen miedo van a poder cambiar de opinión en una buena relación médico-paciente. Definitivamente eso es lo que dice la literatura y yo estoy convencido que así es. Y después queda un 5%, por decirlo de alguna manera, que son los antivacunas, personas que están como formadas ya desde el pensamiento de que las vacunas son dañinas, y es muy difícil, la verdad que es muy difícil. En general la recomendación es no intentar demasiado, porque no se puede, porque hay argumentos, digamos, desde otro lugar para contrarrestar todo lo que nosotros leemos desde nuestro paradigma de ciencia. Así que algunos dicen que no vale la pena ni abordar a los antivacunas, que la pelea es una pelea difícil y que en general la pierden aquellos que no están acostumbrados a litigar, pero el gran porcentaje o se vacuna, como dice el médico, o si tiene alguna duda y la puede plantear entre el profesional de la salud, el profesional de la salud lo va a ayudar y probablemente le vaya muy bien a esa persona con las vacunas. Gracias, Norberto. Creo que es un tema que uno le tiene que dedicar tiempo muchas veces en la consulta y eso realmente a veces es lo que falta, pero es lo que sería necesario para aclarar esas situaciones que la mayoría, como vos decís, terminan vacunándose. Silvia, hay dos preguntas de influenza. Una es, teniendo en cuenta que al cerrarse las burbujas en el ámbito escolar y de acuerdo a lo visto durante el tiempo de aislamiento social con la disminución de casos de enfermedades respiratorias, si no se debería extender la edad de vacunación en los niños en edad escolar. Sabemos que en nuestro país la vacuna está en el calendario hasta los 2 años. Entonces la pregunta que llega es si no se debería extender a una edad mayor. Sí, eso venimos insistiendo desde hace años. De mínima habría que extender la edad de vacunación hasta el ingreso escolar. Esa sería una condición mínima y debería ser uno de los temas a considerar por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, porque además sabemos que los niños son excretores prolongados de virus influenza y de todos los virus respiratorios, o sea que ese niño puede reincorporarse a su actividad y sigue contagiando. Esto es más notorio en los más pequeños, pero como señalás bien, nosotros tenemos el límite de los 2 años y con una situación agravante, que no logramos las coberturas adecuadas en la primera vacunación con la segunda dosis. O sea que realmente hay muchísimo para trabajar con lo que ya tenemos en el calendario, para el cumplimiento del calendario entre los 6 meses y los 2 años, y en la medida de lo posible, reitero, de mínima llegar con la vacunación antiinfluenza hasta el ingreso escolar, es decir, que sea una vacuna más en ese grupo de 5 o 6 años. Gracias, Silvia. Y la segunda pregunta que nos llega es si es conveniente vacunar contra la gripe durante todo el año. Sabemos que nosotros recibimos las vacunas entre febrero y marzo, y se comienza o en marzo o en abril. ¿Hasta cuándo se extiende la vacunación? ¿Tenemos circulación de virus de gripe en el verano también? Es un poco la pregunta que nos ha llegado y me gustaría tu opinión. Sí, tenemos circulación de virus de la gripe durante todo el año, y eso la documentación que está en el Instituto Malbrán, que es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para virus influenza, es muy claro. La dificultad está en la formación médica y en este concepto que se sigue citando de campaña. La campaña es una acción intensiva. Se debe lograr la vacunación idealmente entre la segunda quincena de marzo y el mes de abril, a lo sumo hasta segunda
quincena de mayo. Ahí es cuando tenemos que alcanzar las coberturas. Y lo que no se alcanzó en ese periodo de 2 meses, por supuesto, sostener la vacunación. Las partidas de vacuna antigripal que nosotros recibimos, en general, los vencimientos van escalonados. Tenemos vencimientos en noviembre, diciembre, enero. Las últimas vencen en febrero, primeros días de marzo. Y la vacunación debe sostenerse y con el esquema que corresponde. Y acá lo que interfiere es el concepto de campaña. La vacunación antigripal en las personas que esté indicada es una vacunación de programa, está incluido en el calendario nacional, por eso debe ser sostenida durante todo el año. Muy buena pregunta, muchas gracias porque realmente vale la pena reforzar este concepto. Bueno, yo les agradezco a ambos las presentaciones que han sido excelentes. Creo que los dos temas son, los tres temas en realidad, porque abordamos influenza, pertusis y la reticencia de los padres a la vacunación, creo que han sido sumamente interesantes, así que les agradezco mucho a ambos. Lamentablemente por tiempo no podemos seguir, pero seguramente hay muchas más cosas para seguir charlando. Así que les agradezco, Norberto y Silvia, y también le agradezco a todos aquellos que nos han acompañado en esta 11ª jornada de la Fundación Vacunar, que realmente ha sido muy fructífera. Todas las presentaciones han sido de un gran nivel y tenemos que agradecer, por supuesto, a todo el comité científico que ha trabajado para organizar este programa, a todos los disertantes que han contribuido con esta jornada, a Mariano Díaz, que es el presidente de la Fundación Vacunar, a Facundo Guevara Lynch, que ha trabajado intensamente desde la Fundación Vacunar en la organización, también a Virtualed, y a SEADE, que nos ha facilitado el ámbito. Así que esperamos el año que viene encontrarnos nuevamente. No sabemos si será en la virtualidad, en algo mixto o en la presencialidad. Veremos, pero seguramente nos volveremos a encontrar. Así que muchas gracias, buenas noches y que tengan un buen año. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Hasta luego. La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. El episodio fue muy rápido, es muy rápido, cómo se desarrolla la meningococcemia, ¿no? Con esta fiebre altísima que tuvo de noche, petequias. Se la medicaba y la fiebre seguía sostenida y no bajaba. Y de ahí directo a una unidad de terapia intensiva. Enseguida su pediatra me dijo esto es una meningitis y de un momento para otro las necrotizaciones de sus extremidades fueron enseguida. Así que bueno, en cuanto la pudimos trasladar a un centro de mayor complejidad, ahí hicieron las amputaciones de sus miembros ya necrotizados. La meningococcemia, a ver, yo te hablo como mamá, no como médica, pero bueno, es así, se desata y no te da tiempo a nada. Yo me maquillo como para empoderarme y bueno, es como para empoderar a la otra persona maquillándose o enseñándose a maquillar.
Seqirus forma parte del grupo CSL, una compañía global de productos pioneros en el desarrollo de vacunas antigripales. En Seqirus somos expertos en combatir la gripe y contamos con un amplio portfolio de vacunas antigripales, Afluria Quad y Agripal S1, ambas vacunas aprobadas en Argentina para su aplicación a partir de los 6 meses de edad. En Seqirus estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la protección contra la influenza. Te invitamos a que nos acompañes. Ganarle a la gripe está en manos de todos. Juntos podemos prevenirla.